Filbo 2022. Gracias muchachos, muchas gracias. Bien, un agradecimiento a Planeta, por supuesto, a Filbo, a la Cámara Colombiana del Libro, a todos que permiten que volvamos a encontrarnos después de una pandemia tan dura y estos 2 años en donde durante varias veces yo pensé que no llegábamos acá, como les confesé ayer también a los que vinieron a la presentación de Bitácora del Naufragio. Me acompañan en la mesa Proyecto Frankenstein, en el caso de Mysterium, que es Heidi Muscus, aquí a mi izquierda. El Colano, ya lo conocen, Gabriel Pedrosa. Y para este volumen tenemos un invitado muy especial. Se dieron cuenta que tenemos realidad aumentada. Juan Sebastián Huiches, que es uno de los... Bueno, ayer dijimos algo que me parece clave y es pensar el libro como una forma de resistencia civil, ¿verdad? En el Día Mundial del Libro decíamos ayer en la charla acá mismo en el auditorio que hay unos mecanismos de resistencia pacífica. No, la resistencia civil pacífica es algo que a veces no se entiende muy bien. Se cree que uno para oponerse a un establecimiento tiene que ser agresivo o tiene que ser violento necesariamente. No, yo no creo eso. Yo creo que hay resistencias desde David Thoreau en adelante, pasando por todo el siglo XX, Martin Luther King, Gandhi, etc. Hay muchos ejemplos de resistencia pacífica que son de todos modos movimientos muy combativos. Entonces yo no te agredo, yo jamás te voy a agredir, yo nunca me voy a ir contra ti, pero no te obedezco. Y no obedecer ya me parece que es una emancipación muy fuerte. Entonces creo que hay en algún momento la estética se vuelve ética y la ética también se vuelve política. Entonces, donde uno pone la belleza, uno inmediatamente pone su posición política. Eso es lo que hemos venido intentando en Proyecto Frankenstein. Nosotros hemos hecho 2 frentes distintos. Un frente de cómics, primero, que es El último día sobre la Tierra. De esa colección llevamos ya 6 volúmenes. Hemos luchado a contrapelo, ustedes no se imaginan lo duro que fue durante la pandemia, y la línea de tiempo de anticipación del último día sobre la Tierra es una línea de anticipación muy próxima, muy cercana, y lo que nos sucedió a lo largo de la pandemia lo subimos a redes y algunos de ustedes habrán visto esas frases nuestras, esas opiniones. Lo que nos sucedió fue que el tiempo se aceleró. Entonces, la sensación que nosotros tuvimos era que cuando estábamos empezando a crear, estábamos en la anticipación. Y de pronto, cuando ya íbamos a publicar, el tiempo se había acelerado de una manera tan vertiginosa que estábamos en el realismo. Y ya lo que habíamos anticipado ya se estaba cumpliendo. Por ejemplo, la pandemia. Nosotros ya teníamos cómics con gente con tapabocas y de pronto cuando estábamos publicando el libro apareció la pandemia y dijimos, ¿qué es esto? Y mientras estábamos haciendo Morguenos y Homo capensis, nos pasó lo mismo. Nosotros teníamos fosas comunes y de pronto en Nueva York, en la capital del mundo, aparecieron fosas comunes durante esos primeros meses de COVID-19. Así es que fue muy difícil, ha sido muy complicado también para nosotros trabajar en esas circunstancias, pero creo que es un experimento estético que nadie más ha hecho. Nadie ha trabajado en tiempo real la anticipación. A nosotros sí nos ha tocado. A nosotros nos ha tocado en tiempo real anticiparnos.
y de pronto se va cumpliendo lo que vamos anticipando. Es una sensación extraña, pero fascinante y al mismo tiempo aterradora, por supuesto. Nuestra línea gráfica, de novela gráfica, se llama Misterio, es una trilogía. Ya publicamos Caópolis y nos pasó lo mismo. Apenas publicamos Caópolis, estalló, ¿verdad?, todo el movimiento social. Ustedes se acuerdan que desde noviembre del 2019 salimos a las calles, marchamos. No sé si aquí hay alguien de FECODE, pero ese es mi colectivo. Yo he marchado con ustedes muchas veces, varias veces, ahí desde el Parque Nacional. Presente, y hemos estado marchando muy juiciosamente, pero fue sorprendente para nosotros ver cómo lo que estaba en Caópolis de pronto se iba manifestando en tiempo real también en el estallido social. Entonces, hoy vamos a mostrarles como el detrás de bambalinas del proceso creativo. Vamos a mostrarles cómo trabajamos nosotros, quién se encarga de qué, cómo vamos tejiendo, cómo vamos armando, hasta que finalmente tenemos ese resultado definitivo. Caópolis es una novela en donde vemos una anticipación de lo que sería el ocaso de las ciudades, ¿no? De cuál sería ese desastre que se avecina y que estamos a puertas de empezar a sentirlo ya de manera contundente, clara, de manera muy directa. Y Los Fugitivos es una novela en donde esas personas que están en Caópolis tienen que emprender una fuga y tienen que salir y tienen que viajar para poder sobrevivir. El viaje es la característica principal. A mí siempre me ha fascinado, y como guionista creo que se nota mucho en ese guion mío, se nota mucho que me preocupa a mí es en la medida en que el cuerpo entra en movimiento, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con un cuerpo que está quieto y qué sucede con un cuerpo que se desplaza en el espacio? ¿Verdad? El desplazamiento del cuerpo en el espacio potencia la percepción y de alguna manera también modifica la conciencia. Por eso es que todas las películas y las novelas de on the road, películas de carretera, de viaje, ¿verdad? El protagonista tiene una identidad al comienzo y en la medida en que tiene que enfrentar unas pruebas se va modificando a sí mismo. Al final es una persona completamente distinta de lo que era al comienzo. El desplazamiento en el espacio sirve para abrir los sentidos, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hemos intentado en Los Fugitivos, y ahí van a ver ustedes la importancia de la realidad aumentada. Ahora van a ver con la exposición del equipo cómo nos enfrentamos a una pregunta, y es: si vamos a hacer una novela sobre el movimiento, ¿cómo logramos el movimiento? ¿Cómo logramos de verdad que los lectores sientan el movimiento mientras van leyendo? Y ahí es donde Juan Sebastián les va a explicar al final algunos puntos. Bien, quiero dar un saludo muy especial a nuestro editor, que es Andrés Grillo, que está aquí en la primera fila. Ustedes no se imaginan lo que es trabajar con, yo le digo Yogananda, no sé si saben quién es Yogananda, si lo han leído o no, pero a mí me parece idéntico. Entonces yo siempre le digo así, pero trabajar con Yogananda es una cosa impresionante. Ustedes no se imaginan, no es un editor cualquiera, no está ahí para corregir solamente o para darse cuenta de sugerencias, es muy creativo. Entonces él participa, opina, sugiere cosas permanentemente, así es que ha sido un gusto y todo el equipo le da hoy las gracias por su trabajo, que ha sido impecable en medio de la pandemia. Mil gracias, Andrés. Nos fuimos. En el año, hacia el 2009, 2010, después de la crisis del año 2008, yo viajé a la India y fue la primera vez que yo vislumbré el futuro. La primera vez que yo de verdad tuve conciencia de anticiparme, de que estaba viendo algo que iba a ocurrir, de tener la sensación de estar viendo una línea de tiempo de anticipación, fue en la India después de esa crisis. Yo empecé a caminar, por ejemplo, Calcuta es una ciudad de 8 millones de habitantes, que en ese momento era más o menos lo que tenía Bogotá. De los 8 millones de habitantes de Calcuta, 4 millones son indigentes.
Entonces es la mitad. Es como si el Cartucho, el antiguo Cartucho, empezara en la Plaza de Bolívar y llegara hasta la calle 170 entre la carrera séptima y la autopista, ¿verdad? Como si uno tuviera todo eso, fuera indigencia. ¿Qué significa? Significa que es una población flotante que va con sus bártulos al hombro, que va con su ropa, con sus menesteres, con sus medicinas, con su comida, y que tienen que viajar a través de la ciudad a lo largo del día y ganarse como puede el pan, y en las horas de la noche regresan al mismo lugar y ahí arman cambuche y ahí se quedan. Entonces, cuando ustedes caminan por las aceras en la India son multifamiliares de la indigencia. O sea, uno va caminando por el andén y al día siguiente uno regresa y ya cuando uno ha visto a la familia que ocupa ese lugar, uno se da cuenta que ese andén por el cual transita uno todos los días en realidad es la casa de la abuelita, la sala comedor, el cuarto de los niños, ¿verdad? Y la acera es en realidad un hogar, un sitio de una familia, y al lado llega otra, y al lado llega otra, y empieza uno a ver esos multifamiliares de la indigencia proliferar a lo largo de toda una ciudad. Calcuta para mí fue también un momento en el que tuve conciencia de la distopía, ¿no? Yo supe que el futuro no era el del progreso del siglo XIX. El siglo XIX nos enseñó que porque había máquinas a vapor, porque había trenes, porque había carros, porque luego había aviones, nosotros íbamos progresando. Esa idea de ir hacia adelante en realidad es una ilusión. Yo tuve conciencia de que la distopía daba la vuelta, que el tiempo parece que se cierra sobre sí mismo. En ese sentido, no vamos hacia adelante, vamos hacia atrás, dando la vuelta, pero vamos hacia atrás. Una sociedad cansada, fatigada, agotada, empieza a dar la vuelta, como nosotros, igual, ¿verdad? Yo alguna vez en una clínica, viendo que había pañales para la tercera edad, uno dice, pero pañales, pero ¿cómo así? Si los pañales eran cuando estábamos chiquitos, ¿cómo así que uno vuelve a tener pañales al final de la vida? Y uno empieza a perder la dentadura y empieza uno a parecerse como un niño mueco y empieza uno a ser como un bebé. Los ancianos son como niños, ¿verdad? Son como consentidos, pataletudos, hacen escenitas, necesitan afecto, ¿verdad? Y para allá vamos todos, somos un poco otra vez niños. Hay una fragilidad al final infantil. Entonces, nosotros no vamos hacia adelante, nosotros estamos dando la vuelta. De la misma manera la civilización hace lo mismo. Una civilización que se agota, que se cansa, es una civilización que empieza lentamente a cumplir con ese ritmo, digamos, cíclico. Esas poblaciones nómadas que yo vi ahí en la India me hicieron tener conciencia de lo que se llama factor de prehistoria urbana, ¿no? Es como si se abriera una puerta y uno ingresara de pronto al centro de la prehistoria, y estos ya no los podemos llamar nómadas, porque los nómadas son las tribus prehistóricas, estos los podemos llamar neonómadas urbanos, neonómadas de las grandes megalópolis contemporáneas. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Verdad? Está sucediendo que tenemos que entrar en movimiento para volver a sobrevivir. Y esto cree uno que sucede en el tercer mundo. Entonces uno dice, no, claro, pues la India, lo mismo puede pasar en Bogotá o en alguna favela de algún lugar. No, estas tomas que están viendo ahí, estas dos fotografías, son tomadas en Los Ángeles, ¿verdad? Hay una calle, ustedes recordarán, hay casi que toda una ciudadela de la indigencia en el centro de Los Ángeles. Los Ángeles es Hollywood, las estrellas de cine, el paseo de la fama, la cultura fashion, el glamour, ¿no? Es todo lo que nos han hecho sentir que es como el ideal de la vida. Y resulta que no, resulta que al este de Downtown empieza Skid Row, y además empieza a proliferar en otras calles de Los Ángeles, empiezan a llegar poblaciones de neonómadas a vivir como en la India exactamente igual. La crisis de la pandemia, la crisis de los últimos 2 años, ha agudizado un problema en Los Ángeles al punto de que en este momento
San Francisco, Los Ángeles, Pasadena y lo que está alrededor es considerado un problema de salud pública. En un informe de Naciones Unidas de la ONU del 2017, antes de la pandemia se consideraba que las condiciones de esta gente eran muy similares a los campos de refugiados en Siria, ¿no? Y imagínense cómo es posible que en el mundo privilegiado, en el mundo de la democracia más respetada mundialmente suceda eso, que empecemos a ver parques y avenidas tomadas por neonómadas contemporáneos. No puede ser. Hay una película, hay un documental que no sé si ustedes han visto, La desaparición en el Hotel Cecil, un pequeño documental de Netflix, que ese hotel queda justo ahí, muy cerca de Skid Row. Entonces, ahí hay otro documental que a mí me gustó mucho, Enséñame el camino a casa, que también está en Netflix, que es sobre el problema de la población flotante, indigente en la ciudad de Los Ángeles. Es un giro muy rápido que el sistema efectúa en algún momento, porque yo puedo considerarme que estoy ahí, que estoy protegido, que eso no me va a pasar a mí, y de pronto, en un descuido, en un segundo, ¡chum!, quedo extrapolado, quedo por fuera, puedo pagar el arriendo y ya no tengo con qué comer, y de pronto no tengo amigos, no tengo familia, no tengo a quién llamar, y alguien me expulsa del sitio y me dice, no, qué pena, usted tiene que abandonar, usted no está pagando el arriendo, y yo tengo que salir con mis bártulos, y cuando menos pienso estoy en una carpa, ya en un parque, y ahí el camino empieza a volverse muy, muy duro. La siguiente imagen que ven ustedes es la típica que hemos visto de homeless en los Estados Unidos. Esto es una mujer muy cerca de Skid Row, y fíjense bien que ahí lleva todo. En ese carrito, en el famoso carrito del supermercado, van las medicinas, la ropa, van las cosas con las que tiene que cocinar, va su sleeping bag, va su bolsa de dormir, va todo con ella. Y esta población va creciendo y se va volviendo cada vez más significativa. En la siguiente imagen van a ver ustedes a París y a Madrid. La fotografía de la izquierda es Madrid, muy cerca del Paseo del Prado, y ya empiezan a llegar este tipo de desprotegidos, de gente sin techo, y van a tener que dormir ahí durante la pandemia. Yo estuve mirando las cifras y los albergues estaban repletos ya a mediados del 2020, ¿no? Se habilitaron incluso estaciones de metro para los refugiados durante el invierno posterior, a finales del 2020 y comienzos del 2021 no había dónde poder meter esa población, y ellos tuvieron que soportar unas condiciones climáticas terribles. Mucha gente murió, algunos ocupas, que son las personas que llegan a buscar casas y apartamentos de gente de cierto dinero que los tienen desocupados, y ellos entran e invaden. Muchos ocupas lograron sobrevivir gracias a esas invasiones. Pero fíjense, la fotografía de la derecha es el canal de Saint-Martin en París, que son migrantes del África subsahariana, refugiados sirios, parisinos que han perdido sus viviendas, ¿verdad? Seres de todo el planeta que llegan como con la ilusión de la ciudad luz y se tropiezan de pronto con la sombra, no con la luz, sino con una ciudad de la oscuridad. Ellos son llamados los invisibles, ahí en Francia, y van creciendo y van creciendo. Son los invisibles porque no se pueden detectar en el sistema, no tienen un correo electrónico, no hay una tarjeta de crédito, no hay dónde ubicarlos. Son una población que no se ve en las pantallas de ningún computador. Esto, como les cuento, va creciendo y es un problema que va en aumento, y ustedes lo van a ver en muchísimas de las ciudades europeas. Es un cuarto mundo, porque ya esto no es un tercer mundo, es un cuarto mundo dentro del primer mundo. En ese sentido, fíjense que la reflexión que ha hecho el Proyecto Frankenstein a mí me parece muy válida, y es que uno cree, en el esquema del siglo XIX, uno cree que Europa va adelante, ¿verdad? Y que nosotros vamos detrás. O sea, ese es el complejo de inferioridad que siempre hemos tenido todos los del tercer mundo. Entonces uno dice, no, pues voy a ir allá donde está la civilización, allá en Nueva York, allá en Ginebra, allá en Suiza, allá en Bélgica, y uno cruza el océano creyendo que va hacia el lugar del desarrollo, hacia el lugar en el que de verdad se están haciendo las cosas bien. Y es un error de percepción. En realidad eso no funciona de ese modo porque el esquema es entrópico. La India es la que marca el derrotero, es la entropía. Si el futuro es la distopía y la entropía, ellos no van adelante.
adelante vamos nosotros. Nosotros somos la proa del barco y ellos van detrás. ¿Qué significa eso? Significa que no es que si Bogotá hace las cosas bien, algún día se va a parecer a Suiza. Vamos a respetar la cédula, vamos a respetar los semáforos, vamos a ser muy cívicos. No funciona de ese modo. Suiza cada vez más se va a parecer a Bogotá, ¿verdad? Es todo lo contrario. Nosotros vamos adelante. Las poblaciones de migrantes que llegan del Medio Oriente, del África subsahariana, toda la gente que les está llegando y ahora les están llegando los de Ucrania, los de la guerra, van a generar un tercer mundo y un cuarto mundo dentro del primer mundo. Entonces, si nosotros vamos adelante, nosotros somos los que podemos vislumbrar bien el futuro, porque vamos oteando lo que va a suceder. Entonces, ¿quién debería ser ciencia ficción y quién debería ser anticipación? Nosotros, no ellos. Ellos siguen de todos modos con un estereotipo que yo creo que les va a impedir vislumbrar bien lo que se viene encima. Eso ha sido lo que, digamos, nosotros hemos tenido claro desde el comienzo. Una confirmación de esto es el Parque Nacional. ¿Recuerdan? Nuestros indígenas que llegaron hace poco, migrantes de la violencia, más de 1.500 personas, más de 650 niños están ahí en una ciudad carpa, ¿verdad? Prácticamente a la intemperie, amenazados de todas partes, del Chocó, del Cauca, ¿no? Las cifras de la alcaldía que las consulté hace poco hablaba de cómo en 3 metros hay 15 adultos. En 3 metros 15 personas, imagínense. Ese es el promedio. Ahí al lado hay universidades privadas, centros financieros, de todo. Y sin embargo, en la mitad de esa ciudad que parece próspera, que parece económicamente fuerte, con buenos edificios, etcétera, de pronto tribus, literalmente tribus, ¿verdad? Tribus de gente viviendo en la mitad de una urbe contemporánea. No sé si aquí hay una imagen. Sí, miren, cuando se enfrentaron al SMAT hace 10 días, 15 días, ¿recuerdan? Que hubo un enfrentamiento con el SMAT, el SMAT entró a intentar como a arreglar la situación con ellos, usaron cerbatanas y usaron dardos. Esta fotografía, si yo no recuerdo mal, la extraje del periódico El Tiempo, y son los dardos que usaron para enfrentarse al SMAT. Entonces, de un lado tienen ustedes a una policía robótica con una serie de armas modernas, tanques, carros, de todo, y del otro lado ustedes tienen seres prehistóricos con cerbatanas y con dardos disparándole. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo es posible que no nos sorprendamos de eso? Entonces nosotros tomamos notas, ya teníamos la novela por supuesto muy avanzada, terminada y entregada, pero nosotros estábamos haciendo esta presentación cuando surgió esto, y a mí me pareció la confirmación de todo lo que veníamos hablando. Finalmente, quiero entonces subrayar que la población, o sea, nuestra pregunta es, o fue, si esa población entra en movimiento, si buena parte de los neonómadas urbanos entran en movimiento y conforman ciudades móviles, ¿cómo sería eso? ¿Qué sucedería? Y aquí teníamos un referente que era Nomadland. Yo no sé si la han visto, la película que ganó el Oscar hace 1 o 2 años. Y es una película documental, porque también hay gente ahí, hay actores reales, que habla sobre la población que vive en trailers en los Estados Unidos, que abandonaron sus casas, sus apartamentos y decidieron empezar a vivir en sus furgonetas y en los trailers. Estados Unidos tiene más de 1 millón de personas que viven en la carretera, parquean, se quedan 1 mes acá, 2 meses allá, 3 meses en otro lugar y después continúan. La pregunta que yo me hacía con Keiko todo el tiempo cuando Keiko empezó a dibujar fue cómo serían las ciudades del futuro si estas poblaciones móviles conformaran en realidad urbes que tuvieran que desplazarse para poder sobrevivir. Hemos agotado los recursos naturales. Las Naciones Unidas habla de una hambruna de grandes proporciones. Ellos usaron una expresión que a mí me preocupó mucho. Los informes de Naciones Unidas y de la FAO son muy puntuales y ellos sin embargo dijeron se acerca una hambruna de proporciones bíblicas. Esa fue la expresión que usó Naciones Unidas. Algo muy raro porque ellos no hablan en ese lenguaje, ellos no usan metáforas ni nada por el estilo, son informes técnicos.
Y en efecto, eso es lo que se viene una hambruna. Entonces, si hay que sobrevivir y si tenemos que desplazarnos para poder sobrevivir, ¿cómo serían esas ciudades que entran en movimiento? Y ahí para nuestros personajes, el que empezó a solucionar todo esto fue Keiko Lano, con el cual los dejo para que les explique un poco. Bien, muchas gracias. Bueno, nosotros hace 2 años estábamos terminando Caópolis y justo empezó la pandemia. Eso fue algo que nos marcó definitivamente porque esa ciudad que nosotros estábamos construyendo, que en ese tiempo en que se empezaba ya a hablar de una ciudad distópica, que era pues, que solo se veía, en realidad era como en la ciencia ficción, ¿no? Pues por muchas otras cosas. Pero nosotros cuando creamos Caópolis empezamos a identificar cómo algunas cosas como el tema del confinamiento o el monitoreo, cosas que sí veíamos como en películas, empezaban a ser realidad y que luego terminó pues, en todo el tipo de manifestaciones en las cuales Mario ya les explicó. Entonces, de alguna manera, eso es lo que nos empezaba a parecer curioso, que lo hablábamos entre todo el grupo, era que estábamos inmersos no solo en la ciudad que habíamos creado, sino que parecía que fuéramos los mismos personajes. Entonces, ahí es cuando entran los fugitivos. Y eso para nosotros fue como un ejercicio de catarsis que en realidad casi que nos hizo poder afrontar esos 2 años de encierro prácticamente, trabajando en los fugitivos muy concentrados, porque de alguna manera nos dio eso que es lo que yo de alguna manera quisiera que ustedes lo perciban de esta novela, y es que a uno esta novela le hace escapar con la imaginación, uno viaja con los personajes, porque de alguna manera lo que hemos sentido durante estos años es como un agobio por la ciudad, y uno lo único que piensa es poder de alguna manera escapar de ella. Entonces, aquí ya entramos, o sea, si nosotros con la distopía en algún momento hablamos del futuro de las ciudades y cómo todos los problemas sociales, medioambientales deterioran estas ciudades, pues queríamos ir mucho más allá. ¿Y qué pasa cuando estas ciudades empiezan a abandonarse? Porque en algún momento ya no van a haber recursos, o las mismas guerras, las plagas simplemente hacen que se produzca un éxodo masivo. Las ciudades, pues, que es, digamos, es el símbolo del progreso de la civilización, pero cuando ya está en un deterioro, pues simplemente la gente entiende que el ser sedentario es condenarse casi que hasta la extinción. Entonces, estas nuevas sociedades detectan que el movimiento es la clave para sobrevivir y se genera como un nuevo modelo de habitante que se empieza a agrupar en pequeñas comunidades y que vuelve entonces este carácter nómada que se dio a principios de la historia. Bueno, entonces, claro, ya no es la historia no es ya un proceso lineal, sino que empieza a ser cíclica. Entonces, estas migraciones que se empiezan a producir es por gente que ya simplemente lo ha perdido todo, gente que simplemente no tiene nada que perder y se lanzan a la carretera porque simplemente ya no tienen ningún vínculo, ninguna atadura con el sistema. Entonces esto para nosotros ya representó pues todo un reto a nivel creativo en cuanto a cómo íbamos a representar estas fugas. Entonces simplemente empezamos a pensar, bueno, vamos a asociar las diferentes fugas con el carácter, la personalidad de cada uno de estos seres. Unos van por aire, otros por tierra, otros por mar, y estas diferentes atmósferas pues se traducen también como en diferentes estados de ánimo.
pues porque uno lo que quiere en el fondo también es que esto sea una experiencia inmersiva para el lector. Queremos que el lector se meta dentro del Zeppelin, navegue hacia lo desconocido o se sienta de alguna manera encerrado en ese tren, ¿no? El tren de la pesca. Entonces empezamos también a tener como cambios en la técnica. Si ustedes ven Caópolis y ahora ven el nuevo trabajo y empiezan a agudizar, ¿no? Como el ojo, se van a dar cuenta que tuvimos cambios con respecto al color. ¿Sabes? Ahora Heidi se encargó ya de la parte de pintura digital. Pintura digital es, hagan de cuenta, meterle técnicas de artes plásticas, pero ya al cómic, ya se hace en sentido digital. También tenemos entonces que Gabriel, que antes hacía el color, ahora se metió más para hacer todo el tema de modelo de tecnologías, ¿no? Ustedes saben que somos muy rigurosos con toda esta parte de diseño, ¿no? De aparatos. Y yo me metí también a algo que no había hecho en Caópolis, que es también todo el diseño tridimensional de los espacios arquitectónicos, pero también con unos programas muchísimo más sofisticados que nos permitieron hacer construcciones mucho más orgánicas, mucho más complejas. Y por otro lado, la incorporación de la realidad aumentada, que ya se explicará Juan Sebastián, porque esto nos permitía también que las ilustraciones cobren vida y sea también como una experiencia sensorial. Entonces, pues ustedes lo que van a ver es que nosotros en esa parte somos muy inquietos y estamos en permanente búsqueda, experimentación, y entonces la técnica siempre la estamos cambiando. Y seguramente para la tercera también la cambiaremos, porque queremos que cada proyecto sea como único, ¿no? Que ustedes encuentren cosas nuevas. Bueno, ya entrando para estos nuevos personajes, pues nos metemos entonces en un concepto que estamos tratando acá, y es lo del movimiento, ¿no? La arquitectura del movimiento, que a mí me hizo remontar a unos conceptos de constructivismo del 80, que hablaba acerca de un concepto que se llama la anarquitectura. Es decir, es una arquitectura que resiste a las convenciones, a la autoridad, a los dogmas, y que tiene por habitante pues un personaje que está completamente desligado, como les dije, del sistema. No tiene hogar, no tiene familia, no tiene propiedades, no tiene dinero, no tiene lugares sagrados. Por lo tanto, es un ser que no cree en el futuro. Y entonces, para eso, casi que estamos viendo es casi que un punk de los 70. Esto se transforma, esto que vemos en pantalla es esos campamentos que se están asentando en lo que nosotros ahora vemos como la selva del Amazonas. Pues para nosotros ya es el desierto del Amazonas, que se ha extendido inclusive hasta las pampas argentinas, y es un territorio completamente plano, completamente árido, y estas comunidades pues buscan sobrevivir con el movimiento y buscando los recursos naturales. Entonces ellos acá están construyendo estas nuevas ciudades, que son ciudades rodantes, y es porque aquí entonces nos metemos como en nuevos cuestionamientos, ¿no? Cuando uno hace estos experimentos urbanos que parecen así como, no sé, como un poco locos, nos ayudan a entender o a cuestionar aspectos como, por ejemplo, ¿qué es la estabilidad de una ciudad? ¿Vale? La estabilidad se traduce igual en órdenes sociales o en status quo. Estos personajes destruyen estos establecimientos para construir uno nuevo. Entonces buscamos ya
cuáles son nuestros referentes en la actualidad. Mario les nombró uno, que es todo este movimiento social del nomadismo en trailers, que se agudizó mucho más por la pandemia, pero aquí tenemos un ejemplo que es muy interesante, que es el Festival Artístico del Burning Man, que se celebra cada año en el desierto de Nevada. Lo interesante, lo que estamos viendo en pantalla, es que esto es una ciudad que se arma en una semana y se desarma. Es una ciudad itinerante donde se hace todo tipo de performance, festival musical, y llega a albergar a casi 50.000 personas. Como aquí vemos, es como el arte puede desatar una organización social de contracultura. Aquí no hay gobierno. Yo creo que estos son los primeros anarquistas, ¿no?, que hay aquí en nuestro nuevo siglo. Pero ellos, de todos modos, por más que no haya una autoridad, sí tienen sus propias leyes. Y son unas leyes increíbles. O sea, allá todo el mundo no deja basura. Hay una cosa, es no dejar raza humana. Cada uno se administra su propia basura. Se fomenta toda la participación colectiva, todas las personas deben colaborar en todo este proyecto. Se respetan las libertades individuales. Creo que se practica mucho el nudismo. Hay una profunda admiración también por la autosuficiencia. Cada persona debe procurarse su propia agua potable. No hay plata, entonces ahí son mucho más eficientes para responder a un terremoto. Eso por el lado de la forma. En cuanto a la función ¿qué es? El desplazamiento, ¿sí? Entonces los edificios, cuando están quietos, los arquitectos recurren a los ingenieros civiles, que son los que calculan las estructuras para crear sus cimientos, ¿sí? Los cimientos es, a la hora de la verdad, como la raíz de un árbol, y un árbol, pues fíjense, puede ser casi que la tercera parte de longitud a lo que vemos, ¿no?, el tronco del árbol. Entonces aquí el razonamiento que tuvimos, yo le dije a Gabriel, que Gabriel es, además de ser ilustrador, es ingeniero mecánico. Yo dije, pues aquí para el desplazamiento debemos recurrir no a la ingeniería civil, sino a la ingeniería mecánica. Digamos, a ver, tenemos que diseñar unas grandes plataformas para desplazar estos grandes edificios, sin comodidades, sin decoraciones, que sea simplemente casi que la función en sí, y que él entendiera que los mecanismos de tracción de estos edificios deben ser también habitables. Entonces, pues aquí yo más o menos tengo como esta imagen, yo me imagino estas ciudades desplazándose por el desierto como si fueran grandes flotas navales por el océano. Les voy a dejar entonces ahora con Gabriel para que él les explique entonces ya cómo empezamos como a ir en detalle más de lo que eran estas ideas con respecto a la formación de estas ciudades. Bien, entonces aquí es donde se pone un poco más interesante el asunto. Aquí vamos a ver un brochazo de los conceptos un poco técnicos, así explicados de manera sencilla, con los cuales leemos un poquito más de profundidad a toda la historia que ustedes van a encontrar de aquí en adelante. Entonces, para solucionar ese cuestionamiento que hizo Keiko, ¿cómo hacer para hacer posible el desplazamiento de esas estructuras? Primero miramos unos referentes. Entonces, aquí vamos a mostrar nuestros referentes principales. El primero, a mano izquierda, es el NASA Crawler. Actualmente existe y es el aparato autopropulsado más grande que existe. Estamos hablando de un dispositivo que tiene 40 metros de largo por 35 de ancho y una altura hasta donde empieza el cohete, es decir, lo que sería la base del cohete, ajustable de 7 a 8 metros. Entonces, hacer este tipo de dispositivos más creíbles nos planteaba una serie de problemas a resolver. El primero sería la estabilidad. ¿Cómo hacer para que esos edificios sean estables? El segundo, el combustible, el tema del combustible que vamos a tratar más adelante.
Y el segundo, la manipulación de esas cargas tan grandes. Entonces, revisando en la actualidad que encontramos, el resultado final que podemos apreciar en la imagen del centro es ese sistema de orugas. Entonces, ¿por qué está la marca CAT? La marca CAT fue la primera empresa, la primera compañía en patentar y en poder fabricar un sistema de orugas fiable y capaz de ser fabricado en serie. Entonces dijimos, listo, las orugas funcionan. El diseño triangular es el más estable que existe y al tener 3 ruedas impulsadas por cada lado podríamos agregarle más potencia y más espacio, mejorando las condiciones de la máquina. Y en la parte superior derecha vemos actualmente el equipo que ostenta el récord mundial de manejo de cargas. Es un puente grúa que se utiliza en los astilleros, es de la marca coreana Hyundai, que es capaz de levantar 1.600 toneladas de una. Entonces, esto es más o menos como los referentes y el marco sobre el cual vamos a construir nuestros vehículos. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hacer un pequeño flashback a Caópolis. En Caópolis planteamos una serie de vehículos cuyo combustible es el moscovio. ¿Qué es el moscovio? Es un elemento sintético el cual actualmente es estable por unos nanosegundos y el producto de esa estabilidad es levitación. Entonces lo que nosotros planteamos en Caópolis es que esa tecnología ya se había dominado. Es decir, ya era posible mantener núcleos de moscovio estables que permitían que esos equipos flotaran, que existieran carros voladores, por decirlo así, como los vemos en las películas. Y también vemos algo muy interesante en Caópolis, que necesariamente el desarrollo tecnológico, el avance tecnológico no está ligado con el bienestar humano. Entonces vemos en Caópolis como vehículos que flotan, que levitan y gente que utiliza el fuego para cocinar y para calentarse. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Y qué es lo que vamos a plantear de aquí en adelante? Entonces, vamos a ver en la parte superior izquierda, esa es como el alma de los motores de combustión, es el cigüeñal. Es la cosa que rota y que transmite la potencia. En la parte superior derecha vemos ya el bloque del motor ya armado. Ese es un motor marino que utilizan los barcos mercantes actualmente y que funciona con diésel. Y en la parte inferior izquierda vemos el cuarto de bombas. Entonces la potencia hidráulica es crucial para desplazar estas grandes masas, estas grandes cargas. Pero ¿qué va a pasar a partir de este momento? Esos sitios no van a ser exclusivos de la máquina, van a ser sitios, como mencionaba Mario al principio, donde va a haber convivencia, donde va a vivir la abuelita, van a jugar los niños, se van a reunir los adultos, donde va a transcurrir la vida en estas ciudades nómadas. Entonces, a partir de aquí es el concepto que vamos a empezar a manejar de aquí en adelante. Debido a los sucesos que ustedes van a encontrarse en los fugitivos. En la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Vamos a ver cómo esos personajes, esos ingenieros, esas personas con la mente acelerada por la necesidad y por su ingenio, van a tener que recurrir a tecnologías ya dañadas, ya manipuladas, para construir estos nuevos dispositivos, y cómo alrededor de esos dispositivos, de esos vestigios tecnológicos, se va a desarrollar una economía. ¿Quién va a ser capaz de hacer que esto funcione, de mantenerlo funcionando, de conseguir el combustible para que esto siga adelante, para que la vida siga adelante, y de tener también a las personas para que no solo vivan, sino para que mantengan y construyan, reparen esos dispositivos? Bien, aquí vamos a ver algunos de los vehículos que van a aparecer en la novela, y vamos a ver un poco del concepto. Poniéndonos en qué software se elaboró. Estos son modelos tridimensionales hechos en Blender, texturizados en Blender y renderizados en Blender.
Entonces, aquí tenemos una volqueta de extracción minera. Actualmente existen equipos que son capaces de transportar 450 toneladas del material que sea. Entonces, nosotros dijimos, vamos a hacerlo más grande, más potente. Entonces, planteamos un equipo capaz de transportar 900, 800 toneladas. Entonces, ¿qué va a pasar con estos equipos? Estos equipos van a ser reconvertidos. Quizá otra vez vayan a tener rueda. Quizás otra vez se vaya dando la vuelta y ya no van a tener moscovio. Ya no va a ser posible tenerlo. Y si queda va a ser muy poco. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que volver a los combustibles fósiles, a la combustión interna. Siguiente, por favor. Aquí vemos otro de los vehículos que en la actualidad está en desarrollo y la referencia es el Hyperloop. El Hyperloop es un tren de levitación magnética que utiliza el vacío, es decir, elimina la fricción del aire, haciendo que se alcancen grandes velocidades para cubrir grandes distancias. Entonces nosotros lo tomamos y dijimos, hey, esto puede servir para nuestras ciudades, pero ya como un elemento más cotidiano. Es decir, ya no van a haber carros andando por las vías, por las carreteras. Entonces todas esas infraestructuras van a tener que acondicionarse. Entonces a mano derecha vemos como el puente de Brooklyn ya fue acondicionado para eso, para que estos trenes de levitación, lo que sería el metro, ya fueran algo del común, algo propio de las ciudades. Siguiente, por favor. Aquí vemos el avión de pasajeros. ¿Cuál fue el concepto tras de ese avión? Hacerlo muy grande, hacerlo colosal, algo así como un barco con alas. Entonces nuestra referencia principal fueron los aviones de carga, los militares, los que hoy en día existen, y obviamente el avión de diseño soviético, el Antonov 225, que es porque parece que fue destruido, la máquina con alas más grande que existía. Siguiente, por favor. Aquí esto tiene su historia. Este vehículo es el vehículo blindado que vamos a ver en los fugitivos, donde se va a transportar toda la fuerza robótica. Este vehículo al principio, su diseño era muy diferente, era un tanque así colosal. Y justo durante esa época, cuando estaba haciendo el diseño, empezó a aparecer todo esto de las protestas sociales, el paro, los disturbios, y hubo una polémica por unos vehículos que adquirió la policía. Entonces me puse a mirar y así, bueno, ¿qué vehículo fue? Entonces me encontré con ese vehículo del fabricante Renault, muy costoso, y entonces decidí cómo agregarle ciertos detalles del diseño para incorporarlo al nuestro, de tal manera de dejar un registro de lo que sucedía en ese momento aquí en nuestro país, de dejar un registro estético de esa situación que estábamos atravesando. Siguiente, por favor. Y aquí por último tenemos el helicóptero. Entonces el concepto tras este vehículo es transporte pesado, de características colosales y también de combate. Entonces hicimos una mixtura, un híbrido entre ellos dos para lograr este tipo de vehículo y manteniendo el concepto estético que hemos manejado durante Cabo Los Fugitivos y la siguiente entrega, que es adaptar máquinas nuestras. Es decir, nosotros aquí en América, en Sudamérica, somos una mixtura de muchas cosas, aquí nos llega de todo. Entonces lo que queremos es que todos esos dispositivos se sientan como algo nuestro, como algo adaptado a nosotros y no sencillamente una copia de lo que hacen los norteamericanos o los europeos, sino como algo ya muy nuestro, que cuente una historia nuestra. Entonces, estos son los vehículos que ustedes encontrarán en los sucesos de los fugitivos, que van a atravesar los espacios, los lugares, la luz y el color. Y justo de ese tema nos va a hablar un poco Heidi. Gracias. Estábamos haciendo Cabópolis, no sé si ustedes los que lo pudieron leer se acuerdan que todos los entornos eran oscuros, sucios, eran como espacios lúgubres, había todo este hacinamiento, esta suciedad.
Y en Los Fugitivos, les cuento un poquito, es como una historia de estos personajes que venían de Cabópolis y que tienen que huir para buscar, tienen que huir de las autoridades, pero no solamente entran en un viaje a través del espacio, sino que también entran en un viaje interior, una introspección, entran como cada uno en un viaje espiritual, por así decirlo, que cambian, que se transforman a través de la historia. Esto es lo que logramos en Los Fugitivos. Cada uno de ellos, a través de la luz y el color, va mostrando también intenciones diferentes. Por ejemplo, Juan es uno de los personajes que empieza a huir en una moto y atraviesa unos espacios que son como con estas temperaturas intermedias, digamos, los colores de los espacios que atraviesa Juan no son ni fríos ni cálidos, son intermedios, pero Juan al final termina también atravesando unos ríos y unos lagos contaminados. Tenemos también, por ejemplo, a Andrés, que viaja en un Zeppelin, y uno ve que todos esos espacios, la luz, la temperatura de la luz es húmeda, es fría, da como esta sensación siempre de estar helado. O tenemos, por ejemplo, Betania y Salomón, que son otros personajes que arrancan su travesía a través de las cloacas de la ciudad, pero terminan atravesando como estos desiertos asfixiantes, calurosos. Y fíjense que yo les voy contando esto y sin necesidad de enseñarles la pantalla, ustedes ya saben a cuál imagen me refiero. Y todo esto lo logramos a través de la luz. Ya saben cuáles son los espacios fríos, cuáles los calurosos, cuáles son los tóxicos, por ejemplo. Para esta nueva novela, la de Los Fugitivos, utilizamos 3 recursos porque nos hemos dado cuenta que cada vez en las charlas que damos nos encontramos con que los adultos siempre nos dicen ¿cómo hago para que mi hijo lea? ¿Cómo hago para que suelten el celular, suelten la tableta y se pongan a leer? Entonces, aquí hemos intentado hacer que los libros no solamente hablen con la historia, sino que también los lectores puedan interactuar. Digamos, en la nueva colección de Mario, que hicieron toda una serie, o sea, los libros de él, que se hicieron nuevas portadas. Las portadas estuvieron a cargo de artistas urbanos, de grafiteros. Ahí está Tavo Garabato, está Toxicómano, está La Fury. Y ustedes en la portada, ahí como ven el texto en la parte de arriba, está georreferenciado. ¿Para qué? Para que los lectores puedan ir a esos murales y puedan tomar fotos con ellos, puedan verlo. Si quieren en Google Earth, ahí pueden ver dónde queda la ubicación de esos murales. Y eso mismo lo hicimos nosotros también para Los Fugitivos. ¿Qué hicimos? Georreferenciamos algunas partes que nos parecía como interesante para que las historias también cogieran como un piso. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que ven a la derecha está el cañón del Amazonas. Si ustedes entran a Google Earth y ponen la latitud, longitud, ahí encuentran exactamente dónde ubicamos nosotros, que para nosotros ya no es el río Amazonas porque ya está completamente desértico, sino que es el futuro del río, si seguimos por la ruta que vamos, que es el cañón del Amazonas, así lo llamamos nosotros. Otro de los escenarios que nosotros que retomamos, porque también el recurso es que, fíjense que nosotros no nos desligamos de nuestros territorios, siempre intentamos que Colombia esté muy presente en nuestros libros. Entonces, por ejemplo, acá fue otro escenario que nos pareció muy interesante, que es muy bonito, que muchos de ustedes conocerán pues, por las historias de violencia y de narcotráfico, todo lo que vemos en los noticieros, pero Tumaco tiene un puerto con unas playas hermosas. Y nosotros empezamos también como a hacer esta reivindicación de cómo nos imaginamos el puerto de Tumaco en el futuro si seguimos por esta ruta de destrucción, ¿no? Un poco más desértico, un poco más caótico, acabado. Tenemos, por ejemplo, la estación de Cepelines, de donde sale Andrés, la pusimos en el Nevado del Cocuy porque necesitábamos un territorio que fuera alto, que fuera frío, desde donde pudieran despegar. La imagen de la derecha es la imagen dentro del libro de Los Fugitivos. Pero también quiero contarles que nosotros en el siglo XIX teníamos en Colombia 19 nevados y en este momento ya solamente nos quedan 6 y a raíz del calentamiento global también va en disminución no solamente el número de nevados sino la extensión de nieves perpetuas que tenemos. Esa imagen que tienen arriba a la izquierda es del año 1959, es del Nevado del Cocuy. Acá no se ve muy bien, pero toda esta franja blanca, todo ese es el nevado de la montaña. Y la imagen de abajo es en el 2015. Ya verán que solamente queda una franjita blanca, ya es lo poco del nevado que nos queda.
También utilizamos otro de los territorios que utilizamos aquí, que fue la nariz del diablo, que nos pareció súper interesante porque la nariz del diablo intentaron, cuando estaban haciendo la carretera en los años 40, intentaron dinamitarla, le pusieron explosivos durante tres veces y no pudieron destruirla. Entonces al final se nos convirtió como este elemento que dijimos, no solamente es interesante, porque es de estos lugares que, a pesar de que el hombre se empeña a destruir, no lo logra, sino que también es como un poco una lección de humildad frente a la naturaleza, ¿no? Es como cuando ya nosotros dejemos de existir, la nariz del diablo seguirá ahí. Y el tercer recurso que utilizamos fue la realidad aumentada, que la realidad aumentada creo que, como les decía hace un rato, no vemos la razón por la cual la tecnología y los libros tengan que estar siempre como en una pugna, como en una lucha, todo lo contrario. Nosotros queremos que las personas, que los jóvenes, que los niños, que los adultos también puedan leer con el celular en la mano, que puedan interactuar y que puedan tener recursos para que los libros se conviertan también en un objeto que digan, yo quiero más y quiero también que la tecnología haga parte de la lectura, pero sobre todo en términos de realidad aumentada. Yo les voy a dejar con Juan Sebastián Wilches, que fue nuestro aliado, todo su equipo, que fueron con los que hicimos todo el tema de la realidad aumentada y que les puedo explicar mejor que yo cómo está el tema. Muchísimas gracias, Heidi. Primero que todo, un agradecimiento muy especial a todos los presentes, un cordial saludo y pues realmente es un honor poder estar aquí con Mario Mendoza, con Kiel Colano, con la gran Heidi, con el gran Gabriel y pues con todos ustedes acá. Todas no me las creo que esté aquí con Mario Mendoza. Bueno, y un agradecimiento especial a todo el equipo que ha sido partícipe de este proyecto y un agradecimiento también a Planeta por invitarnos. Nosotros somos Nadie, somos una compañía especializada en la creación de experiencias virtuales y fuimos los encargados de crear las experiencias de realidad aumentada del libro de los fugitivos. Y sin duda alguna fue un proceso muy bonito desde el principio, hubo una sinergia muy chévere con todo el equipo y también una responsabilidad muy grande que teníamos nosotros, que era de interpretar estas páginas seleccionadas, estos textos, estas ilustraciones y convertirlos en experiencias, manteniendo el sentido de lo que comenta todo el equipo, ese sentido de libertad, ese sentido nómada, ese sentido de movimiento, para lo cual dividimos en diferentes tipos de experiencias de realidad aumentada. Esta es una de las primeras, las experiencias 2D. Dentro del libro de los fugitivos ustedes van a poder encontrar este tipo de experiencia. Aquí el señor Frei Rojas del equipo de Nadie. ¿Dónde está Frei Rojas? Ahí está Frei Rojas. Se encargó de hacer esta maravillosa labor de convertir la ilustración estática y convertirlo en movimiento. Esto es un motion comic donde se le da movimiento a partículas, efecto, el movimiento de cámara y ya se convierte en este tipo de experiencia tan poderosa. También tenemos experiencias tridimensionales. Aquí el señor Jonathan Bonilla. ¿Dónde está el señor Jonathan Bonilla? Ahí está. Se encargó de interpretar todos estos concept art y cada mínimo detalle, cada pieza, modelarla y estructurarla. Ya después yo me encargué personalmente de animar cada una de estas piezas y des en cuenta lo que comentaba Gabriel de mantener como esta lógica mecánica, esta coherencia mecánica. Nomás miren las cuerditas por ahí, cómo se van balanceando y todo eso, pensar en cada mínimo aparte para darle vida y que se sienta que realmente existe y se mueve. Y el señor Giovanna Bonilla también se encargó de generar todo lo que es la materialización y las texturas, qué parte es óxido, qué parte está desgastada, qué parte es metal, qué parte es más mate. Todo esto son materiales PBS basados en la física de la luz. Siguiente. Y este otro tipo de experiencia que se llama Parallax, de esta me encargué yo personalmente, esto ya lo están viendo en realidad aumentada. Y es la integración de múltiples técnicas. Una es separar múltiples capas 2D y dejarlas a cierta distancia para dar esa sensación de profundidad, pero también hay contenidos 3D como las montañas que ustedes ven, como la hoja que se despliega, todo en búsqueda de dar como esta sensación del movimiento. Algo con lo que me gusta mucho jugar en realidad aumentada es pensar en estos espacios imposibles. La realidad aumentada es como esa manera de llevarle la contra a la realidad, pensar en esos espacios que realmente podemos colocar dentro de un espacio finito. Y también dando sentido a lo que comentaba el resto del equipo,
la portada dar ese sentido a la magnitud, a la libertad, al movimiento. ¿Cómo pueden ustedes disfrutar de la realidad aumentada del libro Los Fugitivos? Son dos pasos muy sencillos. Bueno, antes de eso hay un paso muy importante y es agradecerle al señor Javier Rivera, que es el programador de Nadie, que gracias a él es posible. ¿Dónde está Javier? Ahí está. Que por cierto cumplió esta semana. Feliz cumpleaños. Los dos pasos son muy sencillos. Descargar la aplicación de Nadie Aérea, así como está escrito con doble D como la palabra, y después de que la tengan descargada, descargan el módulo de Los Fugitivos. Es así de sencillo. Para hacerlo más fácil pueden utilizar el código QR que encuentran en el libro, escanean el código QR, descargan la aplicación y después dentro de la aplicación vuelven a escanear el código QR y ahí ya descargan el módulo de Los Fugitivos y listo. Recomendaciones para que nos funcione bien la realidad aumentada, para que funcione uno a. Número 1, en las instrucciones se especifica qué páginas tienen realidad aumentada. Número 2, háganlo en un lugar medianamente bien iluminado. Número 3, que las páginas estén lo más planas posibles. Cualquier ondulación puede afectar un poco la experiencia. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es que dentro de las viñetas cada experiencia no solo combina la parte visual, sino también hay un componente auditivo muy interesante. Es que cada viñeta tiene una locución grabada por el mismo Mario Mendoza, que son textos adicionales. No son los textos del libro, sino se grabaron específicamente para la experiencia y esto le da una potencia enorme a la realidad aumentada. Los voy a dejar con un video que es un abrebocas de las experiencias que van a encontrar en realidad aumentada. Les agradezco un montón por la atención. Muchas gracias a todos. Otra vez debes huir, Isa. Debes alejarte de las bestias humanas que te persiguen desde siempre. Otra vez la soledad y los largos monólogos interiores. Los famosos 3 días de oscuridad, la confusión, el caos, el miedo. Todos los habitantes del planeta se sienten amenazados. Confrontación, violencia. La injusticia se transforma en rabia y la rabia en emancipación. Es mejor la muerte que una vida de rodillas. Vas por el aire, Andrés, y sientes que estás lejos de esos seres traicioneros que atacan por la espalda, esos depredadores y carroñeros que te persiguen sin piedad. El viento, la altura, las nieves perpetuas te dan una tregua momentánea. Antes de despedirnos, sobre todo en nombre de todo el equipo de Proyecto Frankenstein, en nombre de también todo el equipo de Nadie Aérea, agradecerles sobre todo a la Feria del Libro, a la Feria Internacional del Libro, por abrirles estos espacios al cómic, a la novela gráfica también. También queremos agradecer a nuestra editorial Planeta, que nos apoya con todo esto, que siempre ha estado con nosotros en todo momento, que este año, gracias también a ellos, tenemos un stand propio. Estamos en el pabellón número 3, stand 645, con toda la obra de Mario Mendoza, ahí la pueden encontrar. Tenemos también que agradecer a la Cámara del Libro, que también nos han apoyado. Por favor, a todos ustedes los lectores, que en estos 2 años que hemos tenido de pandemia han estado con nosotros en todas las redes, que nos han seguido a través de las redes de Proyecto Frankenstein, que todavía nos hacen creer que estamos haciendo algo bien. Muchísimas gracias por estar aquí, por la fila, por la lluvia, por todo. Les agradecemos mucho.